No puede continuar, gritó la consejera real Beatriz Salazar ante la Corte Suprema de Madrid, abandonando al duque Sebastián de Navarra en pleno juicio por traición a la corona. No puede continuar, repitió con voz quebrada mientras arrugaba en sus manos temblorosas una nota que acababa de recibir. El eco de esas palabras rebotó contra las paredes de madera oscura del tribunal, contra las columnas de mármol que sostenían el peso de siglos de justicia, contra los rostros pálidos de los asistentes que no podían creer lo que presenciaban. Bajo las lámparas de aceite que derramaban luz dorada sobre los bancos de roble tallado, el gran salón de la Corte Suprema parecía un escenario de tragedia griega. Las ventanas altas dejaban entrar la luz grisácea de Madrid en 1878, tiñendo todo de melancolía profunda. El olor a papel viejo, tinta y polvo de siglos se mezclaba con el perfume caro de los nobles que llenaban las galerías, ansiosos por presenciar la caída del poderoso duque. Los candelabros de hierro forjado colgaban del techo como testigos silenciosos. El suelo de piedra, pulido por generaciones de abogados y magistrados, reflejaba débilmente las llamas que danzaban en las lámparas. El aire era denso, pesado con la expectativa de cientos de respiraciones contenidas. En el banquillo de los acusados, Sebastián de Navarra permanecía inmóvil como una estatua de mármol. Su traje oscuro, impecable a pesar de las semanas en las celdas subterráneas de la prisión real, contrastaba con la palidez enfermiza de su rostro. Sus manos, encadenadas con grilletes de hierro que brillaban como advertencias bajo la luz, descansaban sobre la mesa de roble carcomido por el tiempo. No había miedo en sus ojos color avellana, solo una resignación profunda, la mirada de quien ya ha aceptado un destino injusto. A su lado, el asiento vacío de su defensora era una herida abierta que sangraba ante todos. Beatriz Salazar, la abogada más famosa de España, la mujer que nunca había perdido un caso en 15 años de carrera brillante, acababa de abandonarlo delante de toda la corte. Su vestido verde esmeralda desapareció por las puertas del fondo mientras los murmullos se expandían como olas en el silencio pesado. «Esto es un ultraje», gritó el magistrado real don Fernando Castillo, golpeando su mazo contra la mesa con una fuerza que hizo vibrar los papeles. Su peluca blanca se movió ligeramente con la intensidad del gesto. Una defensora no puede abandonar a su cliente en medio del juicio. Es una violación de todos los códigos. Pero Beatriz ya no estaba para escuchar. Solo quedó el eco de sus pasos apurados en el corredor de piedra, como una melodía incompleta que se pierde en la distancia. Los fiscales sonrieron con satisfacción apenas disimulada. Don Rodrigo Mendoza, consejero personal del duque durante 10 años y ahora testigo clave de la acusación, observaba desde su banco lateral con una expresión serena que ocultaba el triunfo absoluto. Sus dedos jugaban con un anillo de oro con el escudo de la familia Mendoza, mientras sus labios dibujaban una sonrisa casi imperceptible. Todo estaba saliendo según lo planeado. Cada pieza del tablero estaba en su lugar. En la galería superior, entre la multitud de curiosos vestidos con sus mejores galas y nobles con trajes bordados, había una figura que nadie notaba. Elena Márquez, vestida con su uniforme negro de criada y delantal blanco almidonado, apretaba contra su pecho un fajo de papeles atados con cordel. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y determinación que le quemaba por dentro como fuego líquido. Durante semanas había limpiado el estudio del duque en silencio. Durante semanas había descubierto algo que nadie más había visto. ¿Cuántos de nosotros hemos descubierto una verdad que nadie quería escuchar? ¿Cuántas veces nos han hecho sentir invisibles cuando teníamos algo importante que decir? El magistrado Castillo respiró hondo, ajustándose la peluca que le confería autoridad judicial. Se concede un receso de 24 horas para que el acusado consiga nueva defensa. Si al término de ese plazo no hay defensor presente, el juicio continuará en ausencia y se dictará sentencia. Su voz resonó como una campana fúnebre que marca el final de una vida. Los nobles aplaudieron con entusiasmo cruel. Algunos incluso silbaron con desprecio, como si estuvieran en un espectáculo de teatro popular.
El duque traidor finalmente caerá, gritó alguien desde las gradas superiores. Justicia para la corona, corearon otros con voces cargadas de odio. Sebastián bajó la cabeza, sintiendo el peso de cada mirada acusadora. Sabía que ningún abogado en todo Madrid aceptaría tocar su caso. Estaba maldito, marcado, condenado antes de que el mazo final cayera. Los guardias de la corona, vestidos con uniformes rojos y dorados, comenzaron a escoltarlo de vuelta a las celdas. Sus botas resonaban en el mármol como pasos de verdugo. Pero entonces una voz femenina atravesó el tumulto como un cuchillo afilado cortando la oscuridad. «Yo puedo defenderlo». El silencio fue absoluto, tan completo que se podía escuchar el crepitar de las lámparas de aceite. Todas las cabezas giraron hacia la galería superior, como girasoles siguiendo al sol. Allí, de pie entre campesinos y comerciantes, con el uniforme de servicio arrugado y el cabello recogido en un moño simple sin adornos, Elena Márquez levantaba la mano con una firmeza que nadie esperaba de alguien como ella. Sus ojos oscuros brillaban con una luz que ninguno de los presentes supo reconocer. Las carcajadas estallaron de inmediato, llenando el salón como una tormenta de burla. «¡Una criada!», gritó alguien entre risas agudas. «¡Qué absurdo!», exclamó otro con tono de incredulidad. «Que alguien saque a esa mujer de aquí antes de que convierta esto en un circo completo», exigió una dama de sombrero de plumas y vestido de seda francesa. Los guardias se movieron para expulsarla, subiendo las escaleras con prisa. Pero el magistrado Castillo levantó la mano, deteniendo el movimiento. Había algo en los ojos de aquella mujer, algo que le recordó a su propia madre, fallecida años atrás cuando él era apenas un estudiante de leyes. Dignidad pura, sin artificios ni máscaras. «Acérquese», ordenó con voz grave que silenció las risas. El murmullo creció, mitad indignación, mitad curiosidad morbosa. Querían ver hasta dónde llegaría aquella locura. Elena descendió las escaleras de madera con pasos firmes y medidos. Cada escalón resonaba en el silencio expectante como el tic-tac de un reloj que marca el destino. Sentía todas las miradas clavadas en su espalda como agujas. Escuchaba las risas sofocadas, los comentarios crueles susurrados sin ningún disimulo. ¿Una empleada doméstica pretende defender a un duque? Esto es un circo de provincias. La justicia española ha caído muy bajo si permite estas payasadas. Deberían expulsarla por el simple insulto de presentarse aquí. Pero Elena no se detuvo. Lo que llevaba en su carpeta de cuero gastado callaría a todos. Caminó hasta el centro de la sala, donde la luz de las lámparas la bañaba como un foco teatral. Con manos que ya no temblaban, colocó el fajo de papeles sobre la mesa del magistrado. El sonido seco del impacto resonó como una promesa. «Su señoría», dijo con voz clara que no mostraba ningún titubeo. «Solicito ser defensora de oficio del duque Sebastián de Navarra bajo el artículo 47 del Código Real, que permite la defensa excepcional cuando no hay jurista dispuesto a tomar el caso». El magistrado la miró con una curiosidad mezclada con escepticismo. «¿Y qué calificaciones tiene usted, señorita?» «Márquez». «Elena Márquez», respondió ella levantando el mentón con orgullo que nunca antes había mostrado. «Mi padre, don Antonio Márquez, fue abogado de la corona hasta su muerte hace 5 años. Me formó personalmente en derecho canónico, derecho romano y procedimiento criminal desde que tenía 8 años de edad, aunque no tengo licencia real por falta de recursos económicos tras su fallecimiento». Un murmullo recorrió la sala como viento entre árboles. Don Rodrigo Mendoza se inclinó hacia adelante, el brillo de triunfo en sus ojos comenzando a nublarse. «Esto es completamente ridículo», gritó poniéndose de pie con violencia. «Que una criada sin título pretenda defender a un acusado de alta traición es una burla al sistema judicial español». «Siéntese, don Rodrigo», ordenó el magistrado sin apartar la vista de Elena. Su tono no admitía réplica. «La ley es clara. En ausencia de defensor titulado, cualquier persona con conocimientos demostrables puede solicitar el derecho». Tomó los papeles que Elena había depositado y comenzó a revisarlos con lentitud.
pasando cada hoja con dedos expertos. El silencio se volvió denso, sofocante como una manta de lana en pleno verano. Muchos de nosotros sabemos lo que es ser ignorados por nuestra apariencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces el mundo nos ha juzgado por nuestras ropas y no por nuestras capacidades? Sebastián levantó la mirada por primera vez desde que Elena había gritado. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante reconoció algo que le erizó la piel de los brazos, la misma determinación feroz que su madre había tenido cuando defendió sus tierras contra usurpadores. Una chispa de esperanza, pequeña pero real como una vela en la oscuridad, prendió en su pecho. El magistrado Castillo levantó la vista de los documentos después de lo que pareció una eternidad. Su expresión había cambiado completamente. Ya no había escepticismo, sino sorpresa genuina mezclada con respeto. Estos son registros de estudios privados supervisados por don Antonio Márquez, sellados por notario oficial de Madrid. Exámenes completos de derecho canónico, derecho romano, procedimiento criminal, leyes de propiedad. Hizo una pausa, mirando a Elena con renovado respeto. Señorita Márquez, esto es extraordinario. Las calificaciones son impecables. ¡Es un fraude!, gritó don Rodrigo, el sudor comenzando a perlar su frente aristocrática. Cualquiera puede falsificar documentos notariales. He visto decenas de casos. Pero su voz sonaba desesperada ahora, no autoritaria como antes. Elena respiró hondo, sintiendo que este era el momento que definiría todo. Metió la mano en el bolsillo profundo de su delantal y sacó un objeto pequeño envuelto en tela de terciopelo azul desgastado. Lo desenvolvió con cuidado reverente y lo colocó sobre la mesa. Una medalla de abogado, gastada por los años pero brillante bajo la luz, con el nombre Antonio Márquez, abogado de la corona 1858, grabado en el dorso con letras elegantes. «Esta medalla perteneció a mi padre», dijo con voz que se quebraba apenas, emoción pura filtrándose por las grietas de su armadura. «Me la dio la noche antes de morir, cuando la fiebre ya no le permitía levantarse de la cama. Me hizo prometerle, con sus últimas fuerzas, que nunca dejaría que la injusticia triunfara, que usaría todo lo que me había enseñado durante años para defender a quienes no podían defenderse solos». Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero no cayeron. «Hoy cumplo esa promesa, padre. Ante todos estos testigos». El silencio era tan completo que se podía escuchar el respirar agitado de los presentes. Algunos nobles bajaron la mirada, avergonzados de sus burlas crueles. Otros observaban con fascinación creciente, como quien presencia el nacimiento de algo histórico. Una mujer en la galería se llevó un pañuelo a los ojos. El magistrado Castillo tomó la medalla con reverencia, pasando el pulgar sobre el grabado. «Conocí a su padre, señorita Márquez. Antonio Márquez defendió a mi hermano menor en un caso de herencia hace 12 años. Fue un hombre honorable, uno de los mejores abogados que he conocido». Miró hacia el duque con expresión solemne. «¿Acepta usted a Elena Márquez como su defensora oficial?» Sebastián se puso de pie haciendo sonar las cadenas como campanas de esperanza. Por primera vez en semanas, una sonrisa genuina cruzó su rostro demacrado. «La acepto, su señoría. Con todo mi corazón y toda mi confianza, la acepto». El mazo cayó con un golpe que resonó como trueno. «Entonces que así conste en actas oficiales. La defensa del duque Sebastián de Navarra quedará a cargo de la señorita Elena Márquez. El juicio continuará mañana al amanecer. Esta sesión ha concluido». Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Acompáñanos en este viaje donde los invisibles se vuelven inolvidables. Las 24 horas siguientes fueron una tormenta perfecta. Elena regresó a la mansión del duque, pero ya no como criada invisible. Los otros empleados la miraban con una mezcla extraña de admiración y miedo reverencial. Las cocineras susurraban al verla pasar. Los mozos se quitaban el sombrero. Nadie entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero todos sentían en sus huesos que algo histórico estaba por ocurrir. En la habitación que alguna vez fue el estudio privado del duque,
un salón de paredes forradas con libros antiguos y muebles de caoba oscura, Elena extendió sobre la gran mesa todos los documentos que había encontrado durante meses de limpieza silenciosa. Papeles que nadie más había mirado con verdadera atención, contratos con fechas que no coincidían con los calendarios, sellos de cera real aplicados después de las firmas, violando el protocolo sagrado, transferencias bancarias realizadas supuestamente por el duque, cuando él estaba en Toledo, a 3 días de viaje de Madrid. Sus ojos ardían por la falta de sueño, irritados y rojos, pero su mente trabajaba con una claridad cristalina que nunca había experimentado. Cada pieza del rompecabezas encajaba de una forma que le helaba la sangre en las venas. Don Rodrigo Mendoza, el consejero más cercano al duque, el hombre en quien Sebastián había confiado como un hermano, había orquestado todo con precisión diabólica. Las falsificaciones perfectas, los testimonios cuidadosamente comprados, la conspiración meticulosa para quedarse con las tierras más fértiles del ducado. ¿Alguna vez has descubierto una verdad que podría cambiarlo todo? ¿Has sentido ese peso de saber algo que nadie más ve? Mientras trabajaba bajo la luz vacilante de 3 velas, su mirada caía una y otra vez sobre la medalla de su padre, colocada estratégicamente bajo la luz dorada. Recordó sus palabras, su voz rasposa por la enfermedad que lo consumía. La verdad, hija mía, siempre encuentra su camino. Solo necesita a alguien valiente que le abra la puerta y la deje entrar. Elena cerró los ojos, sintiendo el cansancio por primera vez. Por un instante no estaba en el estudio lujoso. Estaba en la humilde casa donde creció, con olor penetrante a libros viejos y tinta china, con su padre guiándola pacientemente a través de códigos legales complicados, mientras la lluvia de otoño golpeaba las ventanas con dedos insistentes. La pequeña habitación olía a papel viejo y café amargo. Su padre, con manos delgadas pero firmes, pasaba las páginas de un volumen enorme de leyes. Elena, con apenas 10 años, se sentaba a su lado en un taburete de madera, los pies sin tocar el suelo. «¿Por qué me enseñas todo esto, papá? Las mujeres no pueden ser abogadas, la ley lo prohíbe». Su padre la miró con esos ojos cansados pero llenos de esperanza que ella nunca olvidaría. «Las leyes cambian, Elena, como cambian las estaciones y las mareas, y cuando cambien, tú estarás lista. Pero más importante aún, la justicia no espera a las leyes. La justicia vive en los corazones valientes, en las mentes preparadas». Elena frunció el ceño, confundida. «No entiendo, papá». «Algún día entenderás, pequeña. Algún día te encontrarás frente a una injusticia tan grande que no podrás mirar hacia otro lado. Y en ese momento, todo lo que te estoy enseñando será tu espada y tu escudo». El sonido de la campana de la iglesia cercana tocando medianoche la trajo de vuelta al presente como un golpe. 6 horas para el juicio que decidiría la vida de un hombre y su propio destino. Elena tomó pluma y papel de calidad y comenzó a escribir su estrategia de defensa. Cada palabra elegida con precisión, cada argumento construido como un arquitecto construye catedrales, cada prueba ordenada con precisión quirúrgica. Lo que nadie sabía en esa noche oscura era que aquella criada invisible estaba por cambiar no solo el destino de un duque, sino la historia misma de la justicia en España. El amanecer llegó como un suspiro dorado sobre los tejados de Madrid. Las campanas de todas las iglesias de la ciudad repicaron al unísono, anunciando el día del juicio más esperado del año. La gente comenzó a congregarse fuera de la Corte Suprema desde antes del alba, formando multitudes que se empujaban por un lugar desde donde ver. La noticia de la criada defensora había corrido como pólvora encendida por toda la ciudad. Elena llegó caminando por las calles empedradas, cargando su caja de madera con todos sus documentos. Vestía un traje negro simple que había sido de su madre, remendado con cuidado pero digno en su sencillez. Su cabello estaba recogido en un moño alto que dejaba ver su rostro decidido. Llevaba la medalla de su padre prendida sobre el corazón como un escudo sagrado. Al entrar al gran salón de la corte, el ruido era absolutamente ensordecedor. Los bancos estaban repletos hasta el último rincón.
Nobles, comerciantes, periodistas con sus cuadernos, artistas con carboncillos para hacer bocetos. Todos querían presenciar el espectáculo. Don Rodrigo conversaba con los fiscales en voz baja, inclinado sobre papeles. Cuando vio entrar a Elena, su sonrisa confiada se congeló un instante antes de recuperar la compostura. El magistrado Castillo entró con su toga negra y todos se pusieron de pie en señal de respeto. El mazo cayó 3 veces. Que comience la audiencia del caso Corona contra Sebastián de Navarra. Señorita Márquez, ¿está lista para defender a su cliente? Elena se puso de pie, sintiendo que el peso del mundo entero caía sobre sus hombros jóvenes. Pero también sentía algo más, la mano invisible de su padre sobre su hombro derecho, la fuerza de su madre que había sobrevivido a la pobreza con dignidad inquebrantable, y la mirada esperanzada del duque Sebastián. Estoy lista, su señoría. Lo que vendría en las próximas horas cambiaría no solo el destino del duque, sino la historia de la justicia. Todos nosotros hemos sentido alguna vez que el sistema está contra nosotros, ¿no es cierto? El fiscal principal, don Gaspar Herrera, se levantó con suficiencia ensayada. Era un hombre robusto de bigote negro engominado y voz profunda, que había ganado cientos de casos en sus 20 años de carrera. Su señoría, miembros del honorable tribunal, hoy presentaremos pruebas irrefutables de que el duque Sebastián de Navarra cometió alta traición a la corona española al vender secretos militares clasificados a agentes del gobierno francés. Levantó un documento con el sello real impreso en cera roja. La sala entera contuvo la respiración. Este contrato, firmado de puño y letra por el acusado, detalla específicamente la venta de información confidencial sobre las defensas fortificadas de la frontera norte. El testigo don Rodrigo Mendoza, hombre de impecable reputación, confirmó personalmente haberlo visto sellarlo con el anillo ducal. Los murmullos de indignación recorrieron la sala como olas. Todos hemos sentido la impotencia ante una acusación injusta, ¿no es cierto? Quizás tú o alguien cercano ha vivido esto. Elena observaba en silencio absoluto, tomando notas con rapidez en su cuaderno de cuero. Sus ojos se movían constantemente entre el documento exhibido, don Rodrigo y el rostro pálido del duque. Cuando el fiscal terminó su exposición teatral, el magistrado se volvió hacia ella con expresión grave. «Señorita Márquez, su turno para interrogar las pruebas». Elena se puso de pie con movimientos medidos. Sus piernas temblaban ligeramente bajo la falda, pero su voz salió firme, clara como cristal. «Su señoría, solicito examinar personalmente el documento presentado por la Fiscalía». El magistrado asintió, y un asistente le llevó el papel con cuidado reverencial. Elena lo tomó con manos que ya no mostraban ningún temblor. Lo acercó a la luz de las ventanas y lo estudió con ojos entrenados por años de práctica secreta. Pasó el dedo índice sobre el sello de cera roja, sintiendo la textura. Sus ojos se entornaron. Este documento está fechado el 15 de marzo de 1878, ¿correcto? Así es, señorita, confirmó el fiscal con impaciencia apenas disimulada, como si le molestara perder tiempo en tecnicismos. Elena levantó el papel alto para que todos en la sala pudieran verlo claramente. Y sin embargo, su señoría, el sello de cera fue aplicado después de la firma, no antes como exige el protocolo real. Observen todos ustedes, la tinta de la firma del duque está corrida, embarrada por la presión posterior del sello caliente. Eso significa inequívocamente que el documento fue firmado primero y sellado después, violando el protocolo real sagrado que exige el sello antes de la firma para prevenir falsificaciones y alteraciones. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala como electricidad. El fiscal parpadeó varias veces, desconcertado. Eso es un simple detalle técnico sin verdadera importancia legal. ¿Sin importancia? Elena caminó hacia el centro de la sala con pasos que resonaban. El protocolo real no existe por capricho, don Gaspar. Existe precisamente para evitar que alguien firme un documento en blanco y otra persona añada el contenido fraudulento después. Este documento es una falsificación evidente. Eso es completamente absurdo.
Don Rodrigo se puso de pie violentamente, su rostro enrojeciendo como un tomate maduro. Yo personalmente vi al duque firmarlo y sellarlo. Estuve presente. Elena se giró hacia él con una calma que heló la sangre de todos los presentes. Sus ojos se clavaron en los de Rodrigo como dagas afiladas. Don Rodrigo, usted afirma bajo juramento haber visto al duque firmar este documento el 15 de marzo aquí en Madrid. Pero tengo aquí. Sacó un papel doblado de su caja con movimiento teatral. El registro oficial del hostal La Cruz de Toledo, certificado por el posadero don Miguel Herrera y firmado como testigos por 3 comerciantes respetables, que prueba sin lugar a dudas que el duque Sebastián estuvo hospedado en Toledo del 12 al 20 de marzo. ¿Cómo pudo firmar un documento en Madrid cuando estaba a 3 días completos de viaje de distancia? La verdad siempre sale a la luz, ¿no lo creen? Por más que intentemos esconderla. El silencio fue absoluto y sepulcral. Don Rodrigo palideció visiblemente, el color abandonando su rostro como agua drenando. Debe haber un error en las fechas del registro. Estos posaderos cometen errores constantemente. ¿Un error? Elena sacó más documentos de su caja como un mago sacando palomas de su sombrero. Aquí tengo transferencias bancarias realizadas supuestamente por el duque a cuentas secretas francesas. Todas ellas fechadas en días específicos en que él estaba documentadamente fuera de Madrid, con testigos múltiples que certifican su presencia en otros lugares de España. Colocó los papeles sobre la mesa del magistrado uno por uno, como quien coloca cartas ganadoras en un juego mortal. Los nobles comenzaron a murmurar entre sí con intensidad creciente. Los periodistas escribían frenéticamente en sus cuadernos, las plumas rayando el papel con urgencia, pero lo que Elena revelaría a continuación rompería el caso por completo. Si esta revelación te llegó al corazón, comparte esta historia con alguien que necesita recordar que la dignidad siempre prevalece. El magistrado Castillo se inclinó sobre los documentos con el ceño profundamente fruncido. Señorita Márquez, ¿está usted sugiriendo formalmente ante este tribunal que todas estas pruebas presentadas por la corona son falsificaciones deliberadas? No lo sugiero, su señoría. Lo afirmo categóricamente con evidencia documental sólida, y solicito traer a un perito calígrafo experto al estrado para confirmarlo. ¿Tiene uno disponible en este momento? Sí, su señoría. Don Alberto Vidal, el perito calígrafo más respetado de Madrid, experto en documentos reales, está esperando fuera de esta sala. El perito fue llamado con urgencia. Era un anciano encorvado con lentes de cristal gruesos que le daban aspecto de búho sabio. Examinó los documentos con una lupa durante lo que pareció una eternidad tortuosa, pasando el instrumento sobre cada trazo de tinta, cada curva de las letras. El silencio en la sala era tan completo que se podía escuchar el roce de la lupa sobre el papel. Finalmente levantó la vista, quitándose los lentes con gesto solemne. Señorías, tras análisis exhaustivo puedo confirmar, estas firmas son imitaciones hábiles. Debo reconocerlo, pero imitaciones al fin y al cabo. La presión del trazo es inconsistente con la firma genuina del duque que tengo registrada en mis archivos. El ángulo de escritura varía en varios grados y hay microtemblores evidentes que indican nerviosismo extremo del falsificador al momento de imitar. El salón estalló en exclamaciones de shock. «¡Orden! ¡Orden!», gritó el magistrado golpeando el mazo repetidamente. Don Rodrigo estaba de pie, sudando profusamente, las gotas corriendo por sus sienes. «Esto es un complot orquestado. Esa mujer ha manipulado al perito con dinero o amenazas. Es obvio. Quien siembra mentiras cosecha vergüenza». La humillación estaba cambiando de hombros. ¿Un complot? Elena se volvió hacia él con ojos de fuego que ardían con rabia contenida. Don Rodrigo, usted ha sido el consejero más cercano al duque durante 10 largos años. Tiene acceso ilimitado a todos sus documentos privados, a todos sus sellos personales, a su escritorio, a sus cajas fuertes. No es demasiado conveniente que usted sea el único testigo presencial de estas supuestas traiciones. ¿No es tremendamente sospechoso que todas las evidencias incriminatorias
hayan pasado primero por sus manos antes de llegar a las autoridades. ¿Cómo se atreve a acusarme? Rodrigo avanzó hacia Elena con intención amenazante, pero los guardias lo detuvieron agarrándolo por los brazos. Soy un servidor leal de la corona. He dedicado mi vida entera al servicio del duque. Un servidor leal. Elena sacó otro documento que hizo temblar su mano de rabia contenida, que curiosamente ha estado comprando tierras colindantes con las propiedades del duque a precios ridículamente bajos, preparándose meticulosamente para absorberlas cuando él fuera ejecutado por traición. Tengo aquí las escrituras notariales con su firma, don Rodrigo. ¿Cómo explica usted ante este tribunal que adquiriera la valiosa hacienda Los Álamos exactamente 3 semanas antes de que el duque fuera formalmente acusado? La bomba explotó con fuerza devastadora. Nobles se pusieron de pie gritando. El magistrado golpeaba el mazo una y otra vez como un tambor de guerra. Orden en la sala. Don Rodrigo respiraba con dificultad, como pez fuera del agua. Su elegante fachada se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Eso fue una transacción comercial completamente legítima, una simple inversión. ¿Legítima? Elena sintió las lágrimas de rabia acumulándose, pero las contuvo con fuerza de voluntad. Usted conspiró meticulosamente para destruir al hombre que le dio todo, que confió en usted como en un hermano. Falsificó documentos oficiales, compró testimonios falsos con oro, y cuando la consejera Beatriz Salazar comenzó a sospechar la verdad, la amenazó con violencia contra su familia para que abandonara el caso y dejara al duque indefenso. Pruébelo, pruebe esa acusación infame si puede. Elena caminó hacia su caja con pasos medidos y sacó una carpeta de cuero marrón que había guardado estratégicamente para este momento final, el golpe definitivo. Quizás tú también has esperado el momento perfecto para revelar una verdad que cambiará todo. Tengo aquí una carta manuscrita, escrita de su puño y letra a Pedro Vargas, el supuesto testigo que afirmó bajo juramento ver al duque reunirse personalmente con espías franceses. En esta carta, fechada exactamente 2 días antes del testimonio de Vargas en la audiencia preliminar, usted le ofrece explícitamente 5,000 reales de oro y un pasaje pagado a América del Sur a cambio de su colaboración en testimoniar falsamente. La carta lleva su sello personal, don Rodrigo, su propio sello. El silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Elena entregó la carta al magistrado con manos firmes. Castillo la leyó con expresión que se endurecía con cada línea, cada palabra reveladora. ¿De dónde obtuvo usted este documento tan comprometedor, señorita Márquez? La encontré escondida, su señoría, metida entre las páginas del libro de contabilidad de 1875 en el estudio del duque. Don Rodrigo pensó que nadie revisaría los libros contables viejos, archivados y olvidados. No contó con que una humilde criada, invisible para todos, dedicaría noches enteras a limpiar cada rincón meticulosamente, a revisar cada estante, a leer cada papel que encontrara. Elena miró directamente a Rodrigo con intensidad que podría derretir hierro. No contó con que alguien completamente invisible para los poderosos pudiera verlo absolutamente todo. Los mismos ojos que la despreciaban al entrar, ahora la miraban con respeto reverencial. Las mismas bocas que se reían cruelmente, ahora callaban avergonzadas. El cazador se había convertido en presa. La mirada de don Rodrigo era la de un animal salvaje acorralado sin escapatoria. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido coherente. El magistrado Castillo se puso de pie, su rostro endurecido por la indignación más profunda. Don Rodrigo Mendoza queda formalmente arrestado por los cargos de falsificación de documentos oficiales, conspiración contra la nobleza, soborno de testigos y obstrucción deliberada a la justicia. Guardias, llévenlo inmediatamente a las celdas. Cuando los guardias avanzaron hacia él con cadenas, Rodrigo intentó huir desesperadamente, pero lo atraparon antes de llegar a las puertas. Mientras lo arrastraban entre la multitud horrorizada, gritaba con voz desesperada: «Todo lo hice por el bien de la corona». Él era débil e incompetente.
Yo merecía esas tierras por derecho. Yo las merecía. Las manos que antes aplaudían la burla contra Elena, ahora exigían justicia con fervor. La justicia había tardado, pero había llegado. El magistrado Castillo respiró hondo, recuperando la compostura tras el drama. Miró al duque Sebastián, quien lloraba abiertamente sin vergüenza, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras las cadenas sonaban. Duque Sebastián de Navarra, a la luz abrumadora de las evidencias presentadas brillantemente por su valiente defensora, este tribunal lo declara solemnemente inocente de absolutamente todos los cargos. Queda libre de inmediato y con todos los honores restaurados. El salón estalló en aplausos atronadores que sacudieron las vigas del techo. Nobles que habían venido específicamente a presenciar la caída ignominiosa de un traidor, ahora vitoreaban emocionados su liberación triunfal. Quien antes lo condenaba con palabras venenosas, ahora celebraba su justicia con lágrimas de alegría. Los guardias retiraron las cadenas con prisa reverente. Sebastián se levantó tambaleándose, débil por las semanas de prisión. Caminó hacia Elena con pasos inseguros, lágrimas corriendo sin control. «Me salvó la vida», susurró con voz completamente rota. «Una mujer a quien traté como invisible me devolvió todo». Elena sonrió con calidez genuina, sintiendo el peso de las últimas horas, finalmente, aliviarse de sus hombros. «Solo hice lo que mi padre me enseñó durante años, defender la verdad sin importar el costo personal». El magistrado Castillo se acercó a ella con pasos solemnes. «Señorita Márquez, lo que ha logrado hoy en esta sala es absolutamente extraordinario. En mis 30 años en este tribunal, pocas veces he presenciado tal dominio magistral del derecho y tal valentía inquebrantable». Hizo una pausa significativa. «Presentaré personalmente una petición especial urgente al rey para que le otorguen licencia oficial para ejercer la abogacía. España necesita desesperadamente abogados como usted». Pero los aplausos más fuertes y prolongados vinieron de la galería superior. Los ciudadanos comunes, trabajadores, comerciantes, los que nunca habían tenido acceso real a justicia de calidad, vitoreaban a la mujer que había sido una de ellos. Bravo por la criada que se convirtió en heroína. Eso sí es justicia verdadera. Nunca olvidaremos este día. Acompáñanos siempre en este viaje donde los invisibles se vuelven inolvidables. Esta comunidad sabe que todos merecemos dignidad». Elena miró hacia el techo altísimo del gran salón, donde la luz dorada del mediodía entraba por las ventanas creando columnas de luz divina. «Lo hice, papá», murmuró con voz apenas audible. «Mantuve mi promesa sagrada». Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. El duque Sebastián, agradecido eternamente, no solo financió generosamente la licencia real de Elena, sino que le cedió un local espacioso en la calle principal de Madrid para abrir su propio despacho legal. El letrero de madera tallada por el mejor artesano decía simplemente: «Despacho Márquez, defensa de los invisibles». Don Rodrigo Mendoza fue juzgado en un proceso público que duró 3 semanas y fue condenado a 20 años de prisión en trabajos forzados. Todas sus propiedades fueron confiscadas por la corona y distribuidas equitativamente entre las familias campesinas que había estafado durante años. La consejera Beatriz Salazar, profundamente avergonzada, confesó públicamente ante toda la prensa la extorsión brutal que había sufrido y pidió perdón de rodillas al duque. «No tuve ni una fracción del valor que una simple criada demostró ante el mundo». ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo de defender lo correcto por las consecuencias? Juntos aprendemos que la valentía es posible. Pero la verdadera victoria de Elena, la que llenaba su corazón cada mañana, no fue la fama repentina ni el reconocimiento social. Fue el primer cliente humilde que cruzó tímidamente la puerta de su despacho. Un campesino anciano, con manos callosas, acusado injustamente de robar ganado. «Escuché por toda la ciudad que usted defiende a los que nadie más defiende», dijo quitándose el sombrero con respeto profundo. Elena sonrió con la misma calidez que su padre le había regalado 1000 veces en su infancia. «Todos merecen justicia verdadera, don Pedro, y aquí, en este despacho,
Absolutamente nadie es invisible. Su fama creció exponencialmente. Los periódicos de Madrid, Barcelona y Sevilla la llamaban la abogada del pueblo, en titulares enormes. Casos que otros abogados prestigiosos rechazaban por falta de dinero o prestigio social, ella los aceptaba sin dudar un segundo. Trabajadores brutalmente explotados, mujeres cruelmente abandonadas, huérfanos sin herencia robada por tutores corruptos. Cada caso era una batalla moral, y Elena las peleaba con la misma ferocidad sagrada con la que había defendido al duque. Años después, cuando finalmente la primera mujer fue admitida oficialmente en la prestigiosa Escuela de Derecho de Madrid, los estudiantes revolucionarios colgaron un retrato grande en el salón principal. No era de un magistrado famoso del pasado, ni de un jurista antiguo reverenciado. Era el retrato de Elena Márquez, pintado magistralmente el día de su primera victoria histórica, con su uniforme de criada visible bajo un traje negro prestado, la medalla de su padre brillando orgullosamente sobre su corazón, y en sus ojos oscuros ese fuego indomable que había callado a una corte entera. La justicia siempre tarda, pero eventualmente llega para quienes no se rinden. La historia de aquella noche transformadora en 1878 se contó durante generaciones enteras. Padres la narraban emocionados a sus hijas. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes lograr algo. Siempre recuerda a Elena Márquez y su valentía. Profesores la usaban como ejemplo perfecto. La justicia verdadera no distingue clases sociales ni orígenes. Y en las calles empedradas de Madrid, cuando alguien enfrentaba una injusticia que parecía absolutamente imposible de vencer, la gente decía con esperanza: necesitas una Márquez en tu vida. Porque lo que Elena demostró aquella noche histórica no fue solamente su impresionante conocimiento legal acumulado. Demostró algo mucho más profundo, que la verdadera justicia no vive en los tribunales elegantemente decorados ni en las togas bordadas con hilos de oro. Vive eternamente en los corazones valientes, que se niegan rotundamente a mirar hacia otro lado, cuando la injusticia brutal golpea a los más débiles e indefensos de la sociedad. Esta comunidad que hemos construido juntos sabe una verdad fundamental. La competencia y el coraje verdaderos no visten uniformes de lujo ni portan títulos aristocráticos. Visten verdad desnuda, dignidad inquebrantable y la promesa sagrada de que mientras haya alguien dispuesto a gritar con todas sus fuerzas, yo puedo defenderlo. La esperanza nunca morirá en este mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, que nos recuerda el poder de la dignidad humana. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más profundamente. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible pero inquebrantable de la dignidad, la familia y la justicia verdadera. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí al lado. Estoy completamente seguro de que también te emocionará profundamente y te hará reflexionar sobre tu propia vida.